Eguerdio, estamos aquí mi compañero Fermín Astiz y yo, Fran Fernández, del Servicio de Transición Energética, para presentar el webinar de la convocatoria de ayudas de descarbonización del sector residencial de los años 2026-2027 que hacíamos en nuestro servicio y se ha publicado hoy, 19 de enero, en el Boletín Oficial de Navarra. Como hacemos siempre, pues informaros que esta convocatoria está siendo grabada y se pondrá a disposición junto el PowerPoint de presentación de las ayudas al enlace de correo electrónico que nos habéis facilitado al hacer la inscripción. Luego comentar también que todas las consultas en principio que recibáis, pues por favor ir anotándolas en el vía chat y luego pues al final de la exposición pues nos pondremos a responder a las mismas, ¿de acuerdo? Bueno, si quieres compartir, Fermín. Gracias. En esta primera convocatoria, como podéis ver, está el contacto de nuestro servicio, el correo electrónico, transicionenergética.es y nuestro teléfono de contacto. En primer lugar, por favor, si nos podéis enviar las consultas vía correo electrónico, facilitando vuestro teléfono de contacto, mucho mejor. Y el técnico, o contestar directamente por el correo, si necesita algo adicional, os llamaría al teléfono de contacto. Bueno, ahora vamos a ver unas pequeñas diapositivas introductorias a nivel de estrategias a nivel europeo. Desde Europa hay una estrategia de que se quiere alcanzar la neutralidad climática de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones netas en 2050. Esto se inició desde el Acuerdo de París para que no se incremente la temperatura media global a nivel de 2 grados centígrados. Para ello hay diferentes paquetes de acuerdos, como serían el Pacto Verde, el Green Deal, con el objetivo de reducir en un principio las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 55% y luego a 2050 alcanzar una neutralidad climática. El paquete 55, que son pues, diferentes programas de legislación y convocatorias de ayuda y luego el Repower de la Unión Europea, que consiste pues, en reducir sobre todo el consumo de combustibles fósiles y otros temas relacionados con la garantía de suministro, almacenamiento de ahorro y demás, etcétera. Pasamos a la siguiente. Bueno, el Pacto Verde sobre todo trata del segundo de los capítulos que está influenciado con la presente convocatoria de ayudas de desconocimiento residencial, el uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación de edificios, dado que estos son responsables de en torno al 40% de la energía consumida en Europa. Y luego, pues también en el paquete 55, pues avanzar en un paquete descarbonizado en Europea 2050, ¿no? Como podéis ver. Y por último, estaría el Repower EU, que dentro de esta convocatoria encajan los dos primeros pilares. El primero de ellos es el ahorro energético, o sea, reducción de 5% en la demanda de combustibles fósiles, de gas y petróleo concretamente, e incrementar el objetivo de renovables para 2030. En concreto, en la presente convocatoria pues, se trata de sustitución de combustibles fósiles en generación de instalaciones térmicas por instalaciones renovables. Pasando de Europa aquí a Navarra, aquí en este Servicio de Transición Energética elaboramos todos los años unas estrategias de consumos de energía y son los balances energéticos de Navarra 2024 que se presentaron el pasado diciembre. Entonces, aquí a la derecha tenéis dos quesitos. El quesito superior es el consumo final de energía por tipo de tecnología y como veis en principio que los dos quesitos más gordos derivan de combustibles fósiles y en gran parte son de alguna manera que se consumen en el sector residencial, ¿no? El 44% que son petróleo y derivados y el 23% de gas natural. Luego aquí también había otros combustibles fósiles, el carbón y coques, pero eso va destinado exclusivamente a la industria. Y luego ya si vamos al consumo final por las energías de los sectores, el sector doméstico, comercio y servicios, donde está el sector residencial, es el
tercer sector mayor consumidor de energía por detrás de transporte e industria en nuestra región. A nivel legislativo, por una parte, esta convocatoria de ayudas hay que cumplir de cara a la ejecución de las instalaciones en el Real Decreto 2027-2007 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, o RITE, y para ello las instalaciones térmicas que procedan se tienen que registrar por el registro de seguridad industrial correspondiente. Luego, a su vez, en Navarra también tenemos una ley foral de transición energética y cambio climático, en el que uno de los artículos habla de que los sistemas térmicos de los edificios residencial y terciario, que a partir de una determinada fecha, el 30 de junio de 2027, quedará prohibido el suministro de gasolina a los edificios residenciales y terciarios ubicados en las entidades de población donde existe infraestructura de distribución de gas natural canalizada. Entonces, esta convocatoria, en parte, viene para que aquellos edificios residenciales que estén en municipios donde haya una red existente de gas natural y a día de hoy funcionen con combustibles fósiles, pues se puedan, y con gasóleo, pues se puedan cambiar a renovables. Luego hay dos directivas. La primera de ellas es relativa a la eficiencia energética a nivel general, en la que se establece una reducción de consumo de energía final del menos 11,7% para 2030, y otra ya de una directiva de eficiencia energética relativa a la eficiencia energética en los edificios. Aquí pues hay también unos objetivos de eficiencia energética para determinados años. En el 2030 hay que alcanzar una reducción del 10% de energía primaria y entre el 2035 de un 20 o 22% en respecto al 2020. Y luego también para edificios nuevos de edificios existentes también implican unas fechas en principio relacionadas con la descarbonización. De cara a nuestra convocatoria, aplica edificios existentes porque son instalaciones térmicas que se pretende cambiar de una a otra, no son instalaciones nuevas. Entonces, a partir de 2040 se tiene que eliminar por completo las calderas de gasóleo y gas natural. Y luego también, ¿por qué aquí no se dan subvenciones a instalaciones de gas natural más eficientes? Porque también a nivel europeo existe una directiva que hay que transponer, ¿no? Se indica que a partir de 1 de enero de 2025 se prohíben las subvenciones a calderas de combustibles fósiles. Por lo tanto, no se pueden recibir subvenciones a calderas de gas natural, aunque sean más eficientes. Bueno, aquí, de cara a esta convocatoria, en principio mantenemos las mismas líneas que teníamos el año pasado. Es una convocatoria plurianual en el que en este primer año, en el 2026, hay una disponibilidad presupuestaria de 1.441.000 euros y 500.000 para el 2027. Aquí las beneficiarias son personas físicas del sector residencial, comunidades de propietarios, porque al final también aquí esto afecta a edificios de propiedad horizontal, donde haya una calefacción central y que este sea de gasóleo o de gas natural y se cambie a renovables, a agrupaciones de personas físicas y de cooperativas de viviendas. También es una convocatoria, al principio, que es por evaluación individualizada, o sea, al final el primero que presenta los solicitudes tiene preferencia hasta que se agote el presupuestario. Entonces, voy a pasar la palabra a mi compañero Fermín para que comience a hacer de puntos. Como gastos subvencionables es la ejecución de una sustitución de los elementos de generación a partir de combustibles fósiles por elementos de generación que tengan consideración de energía renovable. Es decir, la actuación, para que sea subvencionable, tiene que conllevar una sustitución. Hay que desenchufar una instalación de algo que no sean energías renovables y enchufar en su lugar una instalación que tenga consideración de energía renovable. Pueden ser instalaciones tanto individuales como colectivas, siempre en el sector residencial en Navarra, y asimismo la sustitución puede consistir en quitar una instalación de energía no renovable para pasar a conectarse a una red de calor a partir de energías renovables. Solo es subvencionable la inversión
en la generación del calor. No es subvencionable los gastos relacionados con las redes de distribución y los emisores de ese calor. Asimismo, el IVA solo es subvencionable cuando no se puede recuperar. A la hora de hacer la solicitud, hay que elegir el horizonte temporal de la actuación. Se puede elegir del tipo 1, que consiste en pedir la ayuda para este año 2026. Y en ese caso, el plazo de ejecución será desde el 1 de octubre del 25 hasta el 30 de septiembre de este año. Eso significa que la instalación ha tenido que ser facturada, pagada y registrada en ese intervalo de tiempo. Otra opción es pedir la ayuda como tipo 2. En este caso, el horizonte temporal es hasta el año que viene. La ayuda se pagaría en 2027 y el plazo de ejecución y justificación sería también desde el 1 de octubre del 25, pero en este caso hasta el 15 de septiembre del 2027. Comentar que en este tipo 2, aunque se terminara la actuación, o sea, sería posible terminar la actuación este año, pero el pago sí o sí sería el año 2027. Y por último está el tipo 3, en el cual el horizonte temporal también es 2027, pero se solicita un pago parcial en el 26. Es decir, habría que facturar y pagar una parte este 26 y se pagaría la parte de la subvención proporcional este año y la actuación tendría que finalizarse con fecha plazo el 15 de septiembre del 27 y justificada dentro de ese plazo también se procedería el año que viene a hacer el abono final. En este caso, a la hora de hacer la solicitud, se adquiere el compromiso de qué porcentaje del gasto total va contra este año. Es decir, habrá que decir, pues de la inversión total se presenta el 30% contra 2026. Pues eso compromete a la beneficiaria a facturar y a pagar ese 30% con fecha fin de plazo el 30 de septiembre de 2026 y se pagaría el 30% de la subvención este año. Si se incumple ese compromiso, esa parte proporcional de este año se perdería. No puede arrastrarse al año que viene. Esta subvención se reparte por evaluación individualizada, es decir, por orden de solicitud. Entonces, podría darse el caso que una solicitud que haya pedido ayuda, pongamos el ejemplo, para el tipo 2, es decir, contra el año 2027, cuando llegue su turno, no quede dinero del año 2027. En ese caso, si sí que quedara dinero contra el 2026, pues se le concedería ayuda contra este año, pasando a tener los requisitos de plazos del 2026. La ayuda se calcula en función del tipo de instalación y de la potencia instalada. En función del tipo de instalación se concede un módulo de ayuda por kilovatio, hasta alcanzar los límites que veis en pantalla, como por ejemplo, pues si se pide una ayuda para una aerotermia aire-agua individual, pues sería 500 euros por cada kilovatio instalado hasta un máximo de 4.000 euros de ayuda. A la hora de hacer la solicitud hay que decir cuál es la potencia que se va a instalar. Una vez concedida la ayuda, esa potencia podría modificarse. Es decir, se pueden hacer modificaciones de la actuación planteada, pero teniendo en cuenta que si al final se pone menos potencia
que la que se ha pedido, pues la subvención se recalcularía a la baja, y si por el contrario se pone más potencia de la que se indicó en la solicitud, no se recalcula hacia arriba la ayuda. El plazo de solicitud comenzará mañana, día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BON, y finalizará el día 19 de mayo. En todos los casos hay que hacer la solicitud a través de la ficha de la convocatoria, que os la hemos puesto en el chat. La documentación a presentar es la memoria a partir de la plantilla que está colgada en la propia ficha, pues hay que descargarla, completarla. Y un presupuesto desglosado. Asimismo, en el caso de las actuaciones que consistan en conectarse a una red de calor que no sea 100% renovable, es decir, que la energía suministrada por esa red de calor sea en parte renovable y en parte no renovable, hay que incluir un documento de la empresa suministradora que diga, pues, de toda la energía que se suministra, en qué porcentaje es renovable. Importante los documentos a presentar, porque la no presentación de la documentación no sería subsanable y la solicitud no sería válida, por lo que se denegaría la ayuda. En el caso de que la documentación sí que se hubiera presentado pero tuviera defectos, sí que enviaríamos un requerimiento de subsanación para corregir. Pero, importante, si no se presenta la documentación, la solicitud queda invalidada. Comentar que las ayudas son incompatibles con cualquier otra. Sí que se puede solicitar la deducción fiscal por inversiones en instalaciones de energías renovables. En ese caso, habría que solicitar el informe acreditativo que emitimos desde el Servicio de Transición Energética una vez que estuviera puesta en marcha la instalación a través de ese enlace. Y también sería compatible con las deducciones por hacer obras de rehabilitación energética, que en ese caso no pasan por el Servicio de Transición Energética, sino que hay que presentar en Hacienda los certificados energéticos de la vivienda de antes y de después de la actuación. Vale. Bueno, esta diapositiva es una recopilación de recomendaciones generales de subvenciones. La primera de ellas, ya hemos citado previamente, y para el caso particular, esta convocatoria es una convocatoria en el procedimiento de concesión es de evaluación individualizada. Entonces, cuanto antes se presenten las solicitudes, mejor, ¿no? Como os comentado, aquí hay un presupuesto disponible de en torno a 1.900.000 euros para los 2 años. Y podría ser el caso, como sucedió en las últimas semanas de la convocatoria del año pasado, que las últimas solicitudes se quedaran sin disponibilidad presupuestaria y no se lo tendría concesión, ¿no? Pues por eso abrimos un plazo de 4 meses para la presentación de las solicitudes. Pues si tenéis intenciones en presentar las solicitudes, pues cuanto antes mejor. Luego, respecto de las inadmisiones, que también lo ha comentado Fermín previamente, hay que presentar toda la documentación indicada que no sea subsanable. En el caso, en principio, de que haya un documento como la memoria que no se presenta al hacer la solicitud, no vale presentarla de nuevo, en principio, sino que directamente esa solicitud sería inadmitida, ¿vale? Respecto a las pérdidas de derecho a cobro, pues también hay que ser consecuente, que hay que cumplir tanto la justificación económica como la justificación técnica de la actuación subvencionada. Para la primera de ellas, la justificación económica, tanto la emisión de las facturas como el abono de los mismos tiene que ser realizado previamente al fin del plazo de justificación y ejecución que viene aquí en la propia convocatoria. Y obviamente aquellas instalaciones térmicas que tengan que ser registradas, tendrán que estar registradas en el registro correspondiente de la Comunidad Foral de Navarra según Seguridad Industrial. ¿De acuerdo?
Si no está la justificación económica o la justificación técnica, se procedería a una pérdida de derecho a cobro. Luego también, en principio, para aquellas actuaciones, en este caso obras de mayor subvención de 30.000 euros, hay que justificar la elección del proveedor. Esto principalmente son para convocatorias, para expedientes que puedan venir de instalaciones colectivas de edificios de propiedad horizontal, ¿no? Porque normalmente las instalaciones pequeñas en principio están por debajo de este valor, ¿no? Pero habría que justificar la elección del proveedor. Luego ya se había indicado anteriormente que estas convocatorias de ayudas es compatible con otras subvenciones, tanto a nivel de Gobierno de Navarra como de otras administraciones públicas. Y luego sí que es compatible con los certificados de ahorro energética. Dado que en esta convocatoria, aparte de cambiar renovables, se produce una eficiencia energética que normalmente cuando el cambio de instalación térmica es de una caldera a una aerotermia, así se produce, se pueden monetizar esos ahorros. Para esto, en principio, también el Servicio de Transición Energética somos los responsables de gestionar los certificados de ahorro energética en Gobierno de Navarra. Cualquier duda también, en principio, pues, os podéis poner en contacto con nosotros en este sentido. Y luego la justificación de los certificados de ahorro energético son 3 años desde que se acometen las instalaciones, o sea que podrían ser posteriores a la justificación y la concesión de esta convocatoria, ¿vale? Luego hay una última diapositiva informativa que comentaros que este año, como novedad y dentro de un proyecto Plan Forset de planificación de transición energética limpia en el que el Gobierno de Navarra es parte, se van a hacer una serie de sesiones a partir de la semana que viene en todos los territorios de Navarra, desde el lunes 26 de enero, la semana que viene, 4 eventos de lunes a jueves y la primera semana de febrero también de lunes a jueves, ¿no? Pues aquí veis en principio las localidades. Será un evento presencial de las 6 y las 8 de la tarde en el que se explicarán convocatorias de ayudas que están destinadas a personas físicas, principalmente esta convocatoria de descolonización del sector residencial, la convocatoria de comunidades energéticas que también presentaremos este año, dado que las personas físicas pueden ser integrantes de comunidades energéticas, y las convocatorias de renovables en el sector agropecuario, porque sobre todo en muchas áreas de Navarra, donde hay municipios pequeños, pues hay agricultores o ganaderos que son autónomos, en principio que también podrían acogerse a esta convocatoria, y al desarrollamiento de empresas declarada también para autónomos del sector de transporte. Por una parte, se presentarán estas convocatorias destinadas a ciudadanía, las deducciones fiscales que también hemos comentado, que ha comentado Fermín, tanto para la implementación de energías renovables como para movilidad sostenible, implementación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos, como los certificados de ahorro energético que hemos comentado en la diapositiva previa. Y asimismo también se harán unos talleres de unas guías del proyecto Plan Forset, en principio destinadas a la ciudadanía, que estamos trabajando y que se expondrán. Entonces, en esta diapositiva hemos dejado el formulario de inscripción para aquellos interesados que quieran asistir a estos eventos de manera presencial durante las 2 próximas semanas. Bueno, os volvemos a dejar aquí el enlace a la ficha de la convocatoria web, nuestro contacto con vía correo electrónico y teléfono de contacto. Por favor, mejor que nos enviéis las consultas vía correo electrónico, como ya hemos comentado previamente. Por favor, si tenéis alguna cuestión relacionada con esta convocatoria, escribirla ahora vía chat y la contestamos. Mientras, en principio, pues lo que hemos comentado también previamente, volvemos a recordar que la sesión de hoy está siendo grabada, que también que se pondrá a disposición junto a la presentación que hemos expuesto ahora a la dirección de correo electrónico que habéis indicado a la hora de hacer la inscripción. Entonces, os animamos a que cualquier cuestión que tengáis relacionada con la presente convocatoria nos la hacéis ahora vía chat.
Parece que tenéis todo claro. Bueno, mientras, en principio, pues parece que ha llegado algo, ¿no? Vale. ¿Qué tipo de gastos se pueden facturar de forma adelantada en 2026? Cualquiera. Es decir, lo que puede ser es como una parte de la facturación total, pues facturarla anticipadamente. A ver, imagínate en principio que tienes que hacer una instalación y pues por lo que sea en el 2026 adquieres algún suministro, un dispositivo de generación de aerotermia, la bomba de calor, pero no haces la instalación. Pues esa factura de adquisición de los equipos, por ejemplo, pues se podría justificar en el año 2026 si los pagos han sido realizados en 2026 y el resto pues en la justificación de 2027, por ejemplo. A ver, habéis mencionado la deducción fiscal por mejora de eficiencia energética. A ver, la deducción fiscal por mejora de eficiencia energética, como ha comentado previamente Fermín, es una deducción en la que sí que hemos puesto el enlace a la ficha, pero que depende de vivienda. Entonces nosotros no sabemos en principio si se va a mantener para el año 2026. Nosotros, en principio, sí que tenemos una deducción de energías renovables. Esa en principio sí que sería compatible y esa sí que va a estar vigente en el 2026. ¿Vale? Ok. Bueno, mientras, en principio, si llega alguna convocatoria más, informaros de los siguientes webinars que tenemos a la hora de presentación de las convocatorias. Mañana martes tenemos el webinar de renovables en el sector agropecuario, que ha sido una convocatoria que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra hoy mismo. El miércoles, dado que el destino de las beneficiarias es el mismo sector, es el sector industrial, presentamos dos convocatorias de ayudas, una que ha sido publicado hoy en el boletín, la de planes de descarbonización industrial, y otra que será publicada el jueves 22 de enero, de implementación de actuaciones de descarbonización en el sector industrial. Eso será el miércoles. Y luego el jueves, que se publicará y será el mismo webinar de la convocatoria de comunidades energéticas. Y la semana que viene, en principio, se publicará el lunes 26 la convocatoria de achatarramiento de vehículos de empresas y el webinar será el martes de la semana que viene. Parece que ha llegado también alguna otra consulta. Sí, solicitan aclarar el punto de la declaración de la conexión a redes de calor que son en parte renovables y en parte no renovables. Tal y como pone, solo aplica a actuaciones de conexiones a una red de calor. Si se está haciendo una sustitución de poner una instalación de energía renovable individual o colectiva, que no sea una red de calor, no aplicaría. Y ese punto se refiere a que en los casos en los que la red de calor a la que se conecta no suministra energía en su totalidad de origen renovable, sino que es un mix de renovable y no renovable, la subvención se corrige multiplicando por el porcentaje de cuánto de renovable se suministra la energía. Y por eso es esa declaración. Pero lo dicho, solo aplica en los casos en los que la actuación consiste en conectarse a una red de calor que suministra energía en parte renovable y en parte no renovable. En el resto de actuaciones no hay que presentar ese papel. Y sí, solo se tendría que presentar la memoria y el presupuesto. Quedó claro, vale. Bueno, respecto a la consulta de Rubén, el tema de los presupuestos es a partir de 30.000 euros en el caso de obras, que es en sentido. O sea, aquellas instalaciones de sustitución de caldera por aerotermia, por ejemplo, de instalaciones individuales que estén por debajo de ese valor, no haría falta pedir los presupuestos. Vale.
A ver si llega alguna consulta adicional. Sí, independientemente de la tecnología es lo mismo, es por importe. Sí. Bueno, como parece que no llegan más consultas, ya hemos comentado y hemos facilitado nuestro contacto, pues bueno, por favor, se espera algún tipo de ayuda para instalaciones fotovoltaicas. Para personas físicas como tal, en principio no tenemos presupuesto. O sea, sí que tenemos alguna convocatoria de las que para determinados sectores en el que sí se financian las instalaciones fotovoltaicas. Por ejemplo, la de mañana, la convocatoria de renovables en el sector agropecuario, la fotovoltaica entra. La semana pasada, las convocatorias de entidades locales y la de entidades sin ánimo de lucro también. Lo que sí que se financia es lo que hemos comentado previamente, que las personas físicas pueden ser integrantes de comunidades energéticas. Y a las comunidades energéticas como tales sí que les damos ayudas por instalaciones fotovoltaicas, eso sí. Pero no a nivel de beneficiaria persona física, sin actividad económica. Vale, a ver. Bueno, disculpa. Sí, distribuimos tanto la grabación como el PowerPoint a la dirección de correo electrónico que nos habéis facilitado a la hora de la inscripción. Sí, se abrirán hoy a partir de eso, de las De medianoche. 4 horas de la medianoche, sí. O sea, al día siguiente presentan las solicitudes con vuestra ubicación telemática desde esta noche mismo, sí. Bueno, pues eso, oye, muchas gracias a todos por asistir a la presente convocatoria y os animamos a cualquier tema en principio que tengáis, pues nos ponéis en contacto con nosotros, Servicio de Transición Energética preferiblemente por correo electrónico y a partir de mañana pues tenemos 4 meses para presentación de las solicitudes. Ya lo hemos dicho, por favor, si tenéis claro que os queréis presentar la convocatoria, pues cuanto antes os presentéis, pues mucho mejor, ¿vale? Venga, mila esker, agur.